Pese a decenas de demandas, a Borat nunca lo censuraron y recaudó $262 millones. ¿Cómo es posible? Sacha Baron Cohen, oculto tras el bigote y el traje gris de Borat, solo fingía hacer el payaso. En realidad llevaba uno de los experimentos más arriesgados en la historia del cine. Ridiculizó la hipocresía de Estados Unidos y burló su sistema legal, todo ante los ojos del mundo entero. En cierto momento lo perseguía la policía e incluso el FBI, pero la comedia sobre aquel reportero kazajo ficticio llegó a los cines y fue un éxito enorme. 14 años después, Amazon pagó $80 millones por los derechos de la segunda parte de Borat, que en 2020 desató otro escándalo internacional. Un hotel de lujo, y dentro Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump. Creyendo que las cámaras ya estaban apagadas, se va al dormitorio con una joven reportera. De repente, irrumpe Borat en el cuarto gritando: «Ella tiene 15 años, es demasiado vieja para ti». Giuliani, humillado, salta de la cama y esa escena le da la vuelta al mundo. Veamos de qué iba en realidad Borat y por qué hoy una película así quizá ya no podría existir. En 2006, el mundo era completamente distinto. La corrección política apenas empezaba a despegar. Facebook apenas gateaba y nadie conocía la cancel culture. Esa moda de destruir a alguien en público por una sola frase o un chiste que disguste a la mayoría. Las comedias de cine solían bordear el límite del buen gusto, y basta recordar la serie Jackass o la posterior película de Cohen, Bruno, igual de provocadora. Pero Borat destacaba incluso en ese terreno porque mezclaba sátira y reportaje. Cohen confrontaba a los estadounidenses con el personaje extremo de Borat, un reportero de Kazajistán que no conocía sus costumbres. ¿El resultado? El público se reía, pero muchos de los protagonistas, esas personas reales grabadas a escondidas, se sintieron humillados y engañados. Ya antes del estreno de Borat hubo protestas. El gobierno de Kazajistán, por ejemplo, condenó el film de forma oficial y amenazó con demandas, tachándolo de ofensa a la nación, y en muchos países árabes simplemente lo prohibieron. Aún así, Cohen se llevó el Globo de Oro y una nominación al Oscar y, lo más importante, desató el debate sobre los límites de la sátira. Hoy cuesta imaginar que un gran estudio se atreviera con una película como Borat. Cada toma controvertida iría directa a las redes sociales y levantaría una ola de indignación y boicot. En 2020, la segunda parte de Borat nació bajo el ala de Amazon y se rodó en absoluto secreto. En el set regían procedimientos estrictos y los abogados vigilaban cada paso desde el principio. Aún así, hubo demanda porque la hija de una superviviente del Holocausto de 98 años quiso frenar el film después de que su madre se dejara grabar por Borat en una sinagoga. El tribunal la desestimó al ver que la mujer había firmado los permisos. En 2006, nadie hablaba de estigmatización cultural, o al menos no estaba en el centro de nuestra atención. ¿Se imaginan que hoy un actor de Occidente se burlara de una aldea rumana pobre que finge ser Kazajistán o humillara en público a gente cualquiera? La mayoría de las escenas de la primera parte de Borat son reacciones espontáneas de personas que no sospechaban nada. Una de las más famosas ocurrió en una elegante cena en casa de unos dueños de plantación del sur de Estados Unidos. Borat, rodeado de damas y caballeros, confunde palabras y los ofende como sin querer, comenta el aspecto de los anfitriones y al final vuelve del baño con una bolsita llena de sus propios excrementos, pidiéndole a la anfitriona horrorizada que se la limpie. Lo curioso es que durante mucho tiempo nadie estalló. La cortesía estadounidense les exige aguantar las humillaciones con una sonrisa, así que Cohen apretó aún más a propósito, hasta que por fin lo echaron de la casa cuando llevó a una prostituta a la cena. Esa, en realidad, era una actriz infiltrada. Otra escena que vale la pena, un rodeo en Virginia. Borat, con sombrero de vaquero, se planta ante una multitud de 3.000 personas y suelta un discurso patriótico en el que elogia la guerra contra el terrorismo y promete a los estadounidenses que Kazajistán rematará por ellos a cada iraní. El público lo ovaciona, aunque lo que dice se vuelve cada vez más disparatado. Solo cuando Borat empieza a meterle letras absurdas al himno de Estados Unidos, la multitud estalla de furia, y el organizador les dice que mejor se vayan rápido de ahí antes de que alguien les pegue un tiro. Cohen contó después que querían despedazarlos, pero el equipo ya tenía preparado un plan de huida fuera del estado para evitar el arresto. Eso muestra a la perfección cómo balanceaban a propósito entre la comedia y la catástrofe. Cuanto más fuerte la escena, mayor el riesgo de que alguien llamara a la policía o de que aquello acabara a golpes.
Y, en efecto, llamaron a la policía decenas de veces. En una entrevista, Cohen admitió que durante el rodaje de Borat se acostumbró tanto a ver policías en el set que, terminado todo, durante medio año más, le entraba el impulso de huir al ver una patrulla. En total, al equipo de Borat lo detuvieron o lo identificaron unas 45 veces durante el rodaje. Cohen contaba que, por un tiempo, hasta el FBI intentó averiguar qué clase de documental tan extraño se estaba rodando, y más tarde se les sumó el servicio secreto. Si a Cohen lo hubieran arrestado por alguna de sus locuras, el estudio habría tenido que parar el rodaje y el proyecto entero podría haberse venido abajo. Por eso, el equipo operaba como en una misión secreta. Tenían rutas de huida trazadas, un abogado al teléfono y una regla. En cada sitio se rueda una sola vez y luego se desaparece rápido. La productora Monica Levinson recuerda que acabó detenida mientras rodaban una escena en un hotel de Nueva York. Pasó allí más de 10 horas callada sobre la producción y cuando los policías la interrogaron, le preguntaban, sin rodeos, para quién trabajaba ese reportero tan raro. Levinson respondía con calma, según lo que tenían escrito en los papeles oficiales. Se llama Borat Sagdiyev y trabaja para la televisión estatal de Kazajistán. La empresa ficticia One American Productions se hacía pasar por un equipo de televisión kazajo que rodaba un documental sobre Estados Unidos, y todo el que salía en el film firmaba los permisos justo sobre esa base. A los policías les sonaba a chiste malo. Preguntaban si no se trataría de otro personaje que Cohen ya había interpretado antes, una parodia de un rapero y periodista británico. Pero Levinson lo negaba y se mantuvo en la versión acordada hasta el final, salvándose así a sí misma y al proyecto entero. ¿Por qué la gente que se cruzaba con Borat reaccionaba tan tarde? ¿Por qué esos invitados elegantes con los que cenaba no lo echaron ya tras el primer comentario insultante? Y la multitud del rodeo ovacionaba consignas xenófobas. La respuesta es la naturaleza humana y el miedo a destacar entre la masa. Cohen se metió a propósito en la piel de un extranjero, un inmigrante de un país exótico que no conoce las costumbres. Por eso, mucha gente en el film intenta ser un anfitrión amable con el recién llegado. La cortesía estadounidense, en este caso, manda no montar escenas y explicarlo todo con paciencia, paso a paso, y Borat lo aprovecha al máximo. En psicología se llama norma de cortesía. La gente tolera incluso conductas extrañas con tal de no quedar como maleducados. Pero hay también un lado más oscuro, porque Cohen ponía a prueba cuántos prejuicios y cuánta bajeza se esconden justo bajo la superficie de esa cultura humana cotidiana. Jay Roach, productor de Borat, notó años después que el film reveló en realidad lo que los estadounidenses piensan de los inmigrantes. Cosas que en 2006 nadie se atrevía a decir en voz alta. Borat como personaje es tan extremadamente incorrecto que sus interlocutores se sienten cómodos con él. De ahí salen las escenas en las que ciudadanos corrientes sueltan ante la cámara frases brutalmente racistas o sexistas, sin interrumpir jamás a Borat. Un ejemplo es el famoso viaje en autocaravana con 3 universitarios. Ante un extranjero ingenuo, los chicos se sueltan y empiezan a glorificar la esclavitud y a quejarse de que en Estados Unidos ya no se puede ser un hombre de verdad, porque las mujeres tienen demasiados derechos. La cámara lo registra todo y luego, para su sorpresa y vergüenza, esa imagen llega a los cines. Cohen también desenmascaraba la sumisión ante la cámara, porque si alguien rueda un documental sobre Estados Unidos, los entrevistados quieren quedar lo mejor posible ante el objetivo. Quizá no reaccionan con tanta dureza porque, por un lado, están en shock, pero por otro, saben perfectamente que los están grabando. Así fue como Borat dejó al desnudo la hipocresía y los prejuicios del sistema, de la cultura en la que todos vivimos. La gente a la que le pasa esto suele intentar mantener la compostura y la calma y, al mismo tiempo, permite que ocurran cosas absurdas o malas. Se podría decir que el verdadero enemigo en este film no son las personas concretas, sino todo el mecanismo social, la falsa cortesía, la cobertura legal y la pose moral bajo la que escondemos nuestros prejuicios y nuestras verdades vergonzosas. Rudy Giuliani fue considerado durante años uno de los políticos más respetados de Estados Unidos. Tenía la imagen de un patriota moral y duro. Durante años habló de valores, familia y ética. Justo por eso, la escena de la segunda parte de Borat causó semejante shock. Los espectadores vieron a Giuliani sentarse en la cama con una joven reportera y comportarse como si, desde luego, no fuera la primera vez que lo hacía. La actriz María Bakalova, que interpretaba a la reportera, tenía en realidad 24 años, así que era mayor de edad, pero en el film la estilizaron como una chica joven e ingenua. Giuliani, claro, negó haber hecho algo indebido. Decía que solo se estaba ajustando el micrófono, pero la grabación no dejaba lugar a dudas.
Los medios hablaron entonces de la caída de un hombre que durante años se había erigido en guardián de las normas. Todos escribían que justo esa escena desnuda la hipocresía del poder. Pero para que Borat lograra todo esto, Cohen primero tuvo que prepararse a fondo. Ya en producción, todo se planeó al detalle, vigilado por un equipo de abogados. Como espectadores, puede parecernos que alguien lo graba sin más, con un teléfono, pero el presupuesto de la primera parte de Borat fue de $18 millones y el de la segunda, unos 25. Para comparar, una película típica de Hollywood son 150, a veces hasta 300 millones. Pero para una comedia de cámara oculta que parece una provocación amateur, Borat se tragó un buen montón de dinero. El primer elemento de ese escudo eran los permisos de imagen que firmaba todo el que aparecía en el film. Se conseguían con cierto pretexto. A los protagonistas de las escenas no se les decía, claro, rodamos una comedia en la que podemos ridiculizarte. En lugar de eso, se usaba una empresa ficticia y una tapadera con la que los participantes creían tomar parte en un documental serio para la televisión kazaja. Tenían que creer que ese material solo se mostraría allá lejos, y desde luego nunca en Estados Unidos. El Guardian pone aquí el ejemplo del organizador del rodeo, a quien le dijeron que era un film para la televisión rusa y que el material terminado solo se emitiría en Bielorrusia. Todo para adormecer la guardia. La producción creó incluso páginas web falsas para confirmar la credibilidad de esas televisiones y fundaciones ficticias. Engañada así, la gente firmaba de buena gana todos los documentos, y el contrato, aunque corto, porque al parecer tenía solo 2 páginas, era muy eficaz. Contenía varias cláusulas clave que casi garantizaban la impunidad de los creadores. Primero, el participante aceptaba aparecer en un film de estilo documental y entendía que sus palabras podían usarse en un montaje más amplio, en un contexto distinto del que pensaba. Esto importa porque la gente creía que era un documental, pero en ningún lado se prometió que el film fuera un documental de verdad. La fórmula estilo documental lo difuminó a propósito. Segundo, el firmante renunciaba a toda reclamación posible. En el contrato se detallaba que no demandaría por difamación, violación de la privacidad, derechos de imagen y demás. Renunciaba también a cualquier derecho sobre las ganancias del film. Tercero, venía una cesión total de derechos. El participante entregaba a los creadores el derecho a usar libremente el material grabado, su imagen y sus declaraciones, también en materiales promocionales. Eso protegía al estudio frente a la acusación de que, por ejemplo, el tráiler violara los derechos de alguien por contener una cara cedida supuestamente solo para el film y no para publicidad. Y, por último, cuarto, el contrato incluía una cláusula sobre la ley aplicable. Todas las disputas debía resolverlas un tribunal de Nueva York según la ley del estado de Nueva York. Una jugada muy astuta porque Nueva York es famosa por su enfoque liberal con la libertad de expresión y además complicaba que los habitantes de estados lejanos demandaran en su tribunal local más favorable. Un consentimiento así es una obra maestra jurídica absoluta. Gracias a él, ninguno de los protagonistas del film ganó en los tribunales. Todos creían que los habían engañado sobre la producción. Y era verdad, pero firmaron contratos en los que, negro sobre blanco, renunciaban al derecho a cualquier reclamación, aunque el film resultara ser algo completamente distinto de lo que les habían dicho. Por eso, quien quisiera demandar a los creadores tenía que probar primero que la propia firma era inválida, que se había obtenido con engaño, y eso era prácticamente imposible. La segunda línea de defensa era el asegurador. Fox contrató un seguro de responsabilidad por errores y omisiones. Una póliza así protege a productores y distribuidor ante reclamaciones por difamación o violación de la privacidad. Pero para que una empresa quiera siquiera darte un seguro así, el film tiene que pasar una minuciosa auditoría jurídica. Los abogados deben confirmar primero que todas las personas del film firmaron permisos válidos, que se aseguraron los derechos de autor del material usado y que en el film no hay ningún elemento que con gran probabilidad acabe en un juicio perdido. Antes de que Borat llegara a los cines, los abogados pasaron largas horas limpiando cada toma. En todos los puntos donde el equipo no obtuvo permiso, se tapaban caras o se cambiaban apellidos. Tomemos la escena en la tienda de antigüedades, donde Borat rompe una porcelana de época. Przepraszam. Cohen cubre todos los daños. Y no fue solo un gesto de cortesía, sino sobre todo una protección legal, para que nadie pudiera acusar al equipo de vandalismo. Cuando empezaron a llegar las primeras demandas, los abogados podían dormir tranquilos, porque tenían en la mano tanto los permisos de los participantes como la póliza que cubría los costes de las eventuales batallas judiciales. ¿Cuánto costó todo esto?
No lo sabemos con exactitud, pero los analistas del sector calculan que el gasto en abogados y seguros, en un proyecto tan arriesgado, pudo tragarse varios millones de dólares. Cohen bromeaba en una entrevista diciendo que sus películas tienen el mayor presupuesto en abogados de Hollywood. Y algo de razón tiene. Por ejemplo, tras Bruno, otra comedia provocadora de Cohen, el estudio Universal al parecer creó una reserva de 42 millones de dólares para cubrir posibles reclamaciones, aunque al final la mayor parte no se usó. La eficacia de estas maniobras legales se ve mejor que nada analizando las demandas contra Borat y cómo terminaron. Tomemos para empezar a los mencionados estudiantes de la autocaravana. Justo tras el estreno del filme en 2006, dos de ellos demandaron al estudio y a los productores. Decían que antes de la grabación los habían emborrachado y manipulado con la promesa de que el film no llegaría a Estados Unidos. Exigían que se eliminara su escena de cines y de DVD y una indemnización por su reputación arruinada. Su abogado argumentaba que, por culpa del film, uno de los chicos perdió su trabajo en una corporación y el otro unas prácticas de prestigio. ¿Cómo reaccionó el tribunal? La rechazó al instante, viendo que no había posibilidad de que los estudiantes ganaran. El juez Joseph Biederman declaró que los demandantes firmaron el contrato por voluntad propia y que el argumento de que estaban borrachos no le convencía. Es más, según Reuters, el Tribunal de Apelación les ordenó encima cubrir los costes legales. Así que no solo no ganaron ni un centavo, sino que además tuvieron que pagar a los abogados de la parte contraria. La segunda demanda sonada la presentaron los habitantes de la aldea rumana de Glod, que en el film hacía de la aldea kazaja de Borat. Estaban indignados por haber sido presentados como aldeanos primitivos, dueños, prostitutas y ladrones. Dos vecinos, entre ellos un abuelo discapacitado al que el film mostró con una prótesis de brazo hecha de un juguete erótico, exigieron 30 millones de dólares de indemnización y que se cortaran sus escenas del film. Decían que los habían enredado con engaños, que les dijeron que era un documental sobre la lucha contra la pobreza, pagándoles unos simbólicos pocos dólares y que ahora se sienten humillados ante el mundo entero. Por desgracia, los vecinos tampoco lograron nada. El estudio Fox argumentaba que nadie les había prometido un documental en sentido legal y que la aldea sirvió sin más como plató para una obra satírica. O sea, todos sabían que rodaban una película. Cobraron, así que las quejas no tienen fundamento. Este caso se alargó algo más porque los abogados lo llevaron a un tribunal federal de Estados Unidos y luego lo intentaron incluso en Europa. Pero al final, en 2008, un juez de Nueva York desestimó la demanda de los de Glod por motivos formales. Consideró los cargos mal fundamentados y a los vecinos sin base legal para demandar a un estudio estadounidense. Los abogados de la aldea lo intentaron otra vez, pero Fox los agotó. El peregrinaje judicial se alargaba y a los vecinos se les acabaron los recursos. Nunca recibieron ni un solo dólar. En la prensa contaron después que, con esos millones, soñaban con llevar agua corriente a la aldea y abrir una pequeña planta de procesado para dar trabajo a la gente. Pero eso tampoco cambió nada. Hubo más demandas. Por ejemplo, un financiero neoyorquino demandó porque lo mostraron huyendo en pánico cuando Borat quiso abrazarlo en la calle. Decía que se violó su derecho de imagen y que sufrió una humillación pública, pero el tribunal consideró que la escena tiene carácter de sátira social y trata asuntos públicos, las actitudes de los estadounidenses ante los desconocidos. Así que todo eso entra dentro de la creación protegida por la ley. La demanda fue desestimada y el juez reconoció que el film podrá ser vulgar, pero tiene valor social. Kathy Martin de Alabama, que le enseñó a Borat buenos modales en la mesa, también se sintió engañada. Junto a otras personas presentó una demanda colectiva, exigiendo una indemnización por la humillación y la pérdida de reputación. El resultado fue el mismo que antes. Firmó el contrato y el tribunal consideró que sentirse abochornada no significa en absoluto una violación de la ley. Cada juicio lo ganaba Borat. Es más, con los años fueron los propios creadores quienes pasaron al contraataque. Los abogados de Fox empezaron a reclamar a los demandantes el reembolso de las costas. Y fue entonces cuando se escribió que Fox había convertido a las víctimas de Borat en una fuente de ingresos, cargándoles con eficacia sus propias facturas de abogados. Difícil encontrar prueba más rotunda de que el sistema legal de Estados Unidos se puso del lado de Cohen. Su película, aunque llena de polémica, fue reconocida como una obra artística legal dentro del derecho a la sátira y la libertad de expresión. Kazajistán nunca llegó a demandar a Cohen, aunque al principio, como decía, hubo amenazas, y en el Reino Unido o Estados Unidos hasta cerraron la página oficial de Borat. El gobierno kazajo, en lugar de eso, gastó millones en una campaña para suavizar la imagen del país. Compró un anuncio de 4 páginas en el New York Times que ensalzaba a Kazajistán como nación moderna.
El presidente Nazarbayev se quejó de Borat a George W. Bush. Esa conversación de verdad ocurrió en la cumbre de Washington de 2006. Pero desde el punto de vista legal no había aquí base alguna para reclamar. Cohen, al fin y al cabo, no usó ningún material real de Kazajistán. La acción del film transcurre en Estados Unidos, y el Kazajistán de la película es del todo ficticio, rodado en Rumanía. No había, pues, a quién demandar por daños concretos. Paradójicamente, años después, las autoridades kazajas reconocieron que fue justamente Borat quien ayudó al turismo. En 2020, Kazajistán adoptó con ironía el lema Very Nice como eslogan promocional del país. Great success. Dan Masser, co-guionista, recordó la famosa escena de la pelea en la que Borat y Azamat, el actor Ken Davitian, irrumpen sin ropa en una sala de conferencias llena de gente. Los abogados buscaron mucho un lugar adecuado donde poder rodar tal escena sin que acabara en demanda. Al final, eligieron Dallas. Allí se celebraba justo un congreso de asesores de crédito. Y la ley local daba las mayores probabilidades de que nadie les pusiera un pleito. Y, en efecto, la escena se pudo realizar, y cuando los de seguridad redujeron a Davitian, completamente desnudo, y lo metieron en una furgoneta policial, todo se resolvió sin juicio alguno. El actor pasó solo 45 minutos detenido y lo soltaron. Cohen alcanzó a huir del hotel, así que a él ni siquiera lo atraparon. Imagínense las caras de quienes salieron en Borat y luego se vieron en la tele soltando ante la cámara cosas que normalmente jamás habrían dicho. Muchos sintieron rabia y humillación. Pero hay quienes se tomaron toda la situación con humor y distancia. Por ejemplo, el dueño de la autoescuela del film, que enseñaba a Borat a conducir y le explicaba con paciencia que en Estados Unidos no se puede beber alcohol al volante ni atropellar gitanos. Al principio se sumó a una de las demandas colectivas, pero luego se retiró y reconoció que, en el fondo, era gracioso. Two hands. But then it looked like I am holding a gypsy while he eats my I crumb. don't care what it looks like. I like you. Do you like me? I do like you. You are my friend? You're a nice young man and I am your friend. You will be my boyfriend. Yeah, I won't be your boyfriend. Why not? You do Well, not I like can be. me? Yeah, I can be. No boyfriend. Yeah, I can. Why are you gay? Para el propio Cohen, las consecuencias del film fueron dobles, porque profesionalmente logró una victoria enorme, pero en lo privado fue un peligro real. Admitió que durante un tiempo temió por su seguridad y tenía motivos. Recibió muchas veces cartas anónimas con amenazas. Se volvió demasiado reconocible para seguir con experimentos así en Estados Unidos y anunció que no volvería a interpretar a Borat, porque era imposible. Durante años mantuvo la promesa, hasta 2020. En el set de la segunda parte ya tuvo que tomar medidas de seguridad mucho mayores. En una escena se metió en la piel de un cantante de country y actuó en un meeting. Cantaba sobre inyectarle un virus a Obama y la multitud cantaba con él, hasta que los organizadores vieron que era una provocación. Cohen contó que fue la primera vez que llevaba en el set un chaleco antibalas. Lo tenía bajo el disfraz, porque mucha gente en el meeting iba armada. Cuando la multitud se lanzó hacia el escenario, Cohen huyó a una furgoneta. Furiosos, rodearon el coche, empezaron a golpear los cristales con los puños, y alguien hasta arrancó la puerta de la furgoneta e intentó sacarlo, pero el conductor consiguió escapar. Pensé que era el fin. Tuve suerte de salir con vida. Así lo describía después el actor en entrevistas. En otro incidente, el equipo de Borat 2 fue reconocido y perseguido por la autopista por fanáticos armados de QAnon, el grupo que creía que Trump era su salvador y destruiría la red secreta de élites que controla los medios y el mundo. Situaciones así muestran que Borat era un peligro real y que Cohen arriesgaba su salud, y puede que hasta la vida. Su esposa, también actriz, Ayla Fisher, dijo en una entrevista que cada salida de Sacha la vivía como si él fuera a la línea del frente. Pese a estas amenazas, el impacto de Borat en la industria del cine y en la cultura pop fue enorme. Tras el estreno de 2006, muchos creadores intentaron repetir la fórmula y aparecieron películas como Bad Grandpa, de Johnny Knoxville, que entretejió en la trama sketches con reacciones reales de la gente. Era el estilo claro de Borat, aunque bastante menos político. Ganaron popularidad también los programas de bromas en televisión, y YouTube se llenó de canales de cámara oculta. Pero nadie logró lo que Cohen, porque nadie llegó tan lejos en desenmascarar prejuicios serios bajo la capa de un chiste.
Borat puso el listón y a la vez lo retiró, porque después de Borat todos ya conocían el truco. Las provocaciones satíricas se volvieron mucho más difíciles, porque mucha gente empezaba a sospechar en cuanto algo raro pasaba ante una cámara. El propio Cohen, en 2018, arrancó además su programa Who is America, donde, con nuevas caracterizaciones, embaucaba a políticos y famosos estadounidenses. En uno de los episodios, haciéndose pasar por un experto israelí en lucha antiterrorista, convenció al congresista republicano Jason Spencer de que la mejor forma de ahuyentar a un terrorista es desnudarse y gritar con los pantalones bajados. Spencer lo hizo de verdad. Corría desnudo por el set, agitando las nalgas y berreando a la cámara. Normal que tras la emisión estallara un escándalo y el político tuviera que renunciar a su escaño. El programa volvió a provocar shock y una avalancha de reacciones legales. El político Roy Moore, conocido por escándalos anteriores, demandó a Cohen por unos astronómicos $95 millones por insinuar que tiene tendencias hacia los más jóvenes. No sé cómo decirlo de otra manera para que YouTube no me bloquee, pero creo que ya saben de qué hablo. Durante la entrevista, Cohen agitó junto a él un detector ficticio de esa clase de personas, que por supuesto pitó. Un juez de Nueva York dictaminó en 2021 que el segmento era obviamente un chiste que ningún espectador razonable se tomaría al pie de la letra, y que el contrato firmado por Moore excluye cualquier reclamación. El mismo truco que con Borat. Cohen gana incluso a políticos y abogados con experiencia, así que eso muestra mejor que nada lo bien preparado que está para esto. Podemos hablar incluso de un efecto Borat en los medios, es decir, la valentía de tocar temas controvertidos bajo el amparo de la comedia. Tras su éxito, los críticos reconocieron que la sátira puede tener valor social y el film entró incluso en las listas de las comedias más importantes del siglo XXI, porque más allá de la risa dejó una huella duradera en el debate sobre la tolerancia. Así como en 2006 todos nos reíamos de aquello, ya en 2020 parte del público no era capaz. Los conservadores acusaban a Cohen de propaganda y de burlarse solo de un lado político, y de repente Borat se volvió un elemento de la guerra cultural. Igual que cualquier sátira que hoy muestre cualquier cosa, porque basta con que algo nos haga reír o nos duela para colgarle al instante una etiqueta política. Eso muestra cuánto hemos cambiado desde entonces. El chiste de hoy, que da en un punto sensible, además de la resistencia legal, choca también justo con esa resistencia social. South Park lleva años bordeando los pleitos. Los abogados del estudio tuvieron que explicar una vez a los creadores que no pueden mostrar al profeta Mahoma, porque arriesgan no tanto una demanda como un atentado. Dave Chappelle, el famoso cómico, no fue demandado por sus chistes sobre personas trans. Pero los empleados de Netflix organizaron una huelga para retirar su show de la plataforma. Las plataformas hoy temen muchísimo los escándalos. Prefieren cortar el fragmento controvertido, recortar el alcance o directamente no dejar que el material llegue a emitirse. Y así es hoy nuestra autocensura moderna, como que nadie nos prohíbe nada, pero todos saben perfectamente que es mejor no tocar. Y eso nos lleva al absurdo del que hablaba, por ejemplo, en otro material. Porque hoy, pongamos, una persona obesa puede sentirse ofendida porque alguien sencillamente hace ejercicio. Y en Internet siempre habrá miles de personas dispuestas a montar un escándalo con eso. En YouTube, como mucho, te cortan el alcance, te bloquean la monetización y pierdes un montón de trabajo, porque el material no llega al espectador. Es molesto, pero nadie va a quebrar por eso. En los estudios de cine, en cambio, lo que está en juego ya son millones de dólares. Y por eso ellos, por puro sentido común, prefieren evitar los temas arriesgados. Y al final, el cine se ha vuelto seguro, correcto y sin ningún carácter. Jeffrey Epstein, un hombre que no tenía empresa, que no heredó una fortuna y aún así dejó tras de sí $577 millones. En 2019 lo encontraron muerto en su celda, oficialmente suicidio, pero la serie de casualidades y sus contactos con políticos y multimillonarios plantean la pregunta, ¿de verdad fue una coincidencia que no llegara a declarar? Haz clic en la miniatura y mira lo que pasó en realidad. Esto es Limón Libre. Gracias por ver el video y hasta dentro de un momento.